Buenos días. En la clase de hoy vamos a estudiar lo que es el movimiento de partículas cargadas en campos eléctricos. Esencialmente nos interesan campos eléctricos uniformes, o sea que no dependen del tiempo, no dependen de la posición, y también campos eléctricos constantes, o sea que no dependen del tiempo. Aquí tenemos un ejemplo, el primer ejemplo que va a ser el movimiento de un electrón, el cual va a ser soltado desde el reposo. Fíjese bien, la condición importante es que es soltado desde el reposo, no tiene una velocidad inicial. Eso va a marcar la diferencia en la trayectoria. Entonces ese electrón, pues si se coloca aquí en el campo eléctrico, va a experimentar una fuerza. Vamos a ver cuál es el sentido de esa fuerza. Nosotros tenemos la placa negativa que genera un campo, o sea, hay una placa positiva. Entonces nosotros sabemos que en este caso el campo eléctrico va a ir siempre de la carga positiva a la carga negativa, tal como está mostrado acá. O sea, el campo eléctrico sería estas líneas que están acá, ¿verdad? El campo eléctrico. El campo eléctrico E serían esas líneas que van de la carga positiva a la carga negativa. Entonces, como se trata de un electrón y la fuerza es carga por campo como vector, la fuerza es carga por campo como vector, o sea, entonces ya sabemos que si la carga es negativa, la fuerza va a ser contraria al campo eléctrico. O sea que la fuerza en este caso sería hacia la derecha, hacia la derecha. Vamos a suponer que hay una rendija acá por la cual el electrón puede abandonar la región entre placas. Recalco que si la carga fuera un protón, entonces la fuerza sería hacia la izquierda, ¿verdad? O sea, en la misma dirección del campo, porque aquí tendríamos un signo más. Bien, entonces al haber una fuerza, pues hay una aceleración. Y entonces la fuerza es en magnitud la carga por el campo. Y eso es masa por aceleración por la tercera ley de Newton. Entonces la aceleración va a ser Q entre M. La aceleración es en el mismo sentido que la fuerza, o sea, va a ser hacia la derecha, o sea que va a impulsar al electrón de izquierda a derecha, o sea, a salir de la región entre placas. Va a ser QE entre M. En este caso tenemos unos datos específicos. La separación entre placas es 1.5 centímetros. Si queremos calcular entonces el valor de esa aceleración, ¿verdad? Vamos a suponer que el campo eléctrico tiene una magnitud de 2.0 por 10 a la 4 newton sobre coulomb. Aquí nos dan como dato. Y podemos investigar en una tabla que la masa del electrón es 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. También en una tabla podemos investigar que la carga del electrón es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Entonces nosotros tenemos que bueno, en primer lugar, la fuerza eléctrica, ¿verdad? La fuerza eléctrica es carga por campo. Entonces es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs por 2.0 por 10 a la 4 newton sobre coulomb. Si operamos eso da un resultado de 3.2 por 10 a la menos 15 newton. Ahora nos preguntan, si eso ve, ¿cuál es el valor de la aceleración? Entonces, como vimos antes, la aceleración es la fuerza entre la masa. La fuerza que calculamos antes, 3.2 por 10 a la menos 15 newton entre la masa, que la tomamos de la tablita, que es 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Resultado de operar eso es entonces la aceleración. Ese resultado es 3.5 por 10 a la 15 metros sobre segundo al cuadrado. Pueden ver, es una aceleración inmensamente grande, ¿verdad? Entonces la pregunta C es, ¿con qué rapidez deja el agujero suponiendo que viaja de placa a placa? Entonces, como es una aceleración constante, entonces eso va a generar un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces,
nosotros tenemos las fórmulas para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Como en este caso no conocemos el tiempo a priori, utilizamos la expresión que relaciona la posición, la velocidad con la aceleración, que dice que la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado es 2 veces la aceleración por la posición. Estamos tomando aquí como x igual 0 la placa izquierda. Entonces tenemos b sub 0 igual a 0, por lo tanto la velocidad va a ser 2 veces a x. Le sustituimos el valor, 2 por 3.5 que es a, por 1.5 por 10 a la menos 2 que es el valor de x porque está en centímetros. Solamente recalco acá, ¿verdad? Que este 3.5 es por 10 a la 15, porque es la aceleración, ¿verdad? Ahí se me olvidó el 10 a la 15. Entonces ustedes hacen la operación, sacan raíz cuadrada y el resultado va a ser 1.0 por 10 a la 7 metros sobre segundo. Esa va a ser la velocidad que va a alcanzar el electrón cuando sale de la placa. Una velocidad muy alta, casi llegando al límite del 3 por 10 a la 8, que es la velocidad de la luz. Son ya velocidades prácticamente relativistas. ¿Cuánto tiempo estuvo viajando entre las placas? Entonces aquí combinamos las fórmulas. Hay una fórmula que relaciona las velocidades con la aceleración por el tiempo, que dice que v menos v0 es a por t, o sea que el tiempo es v menos v0 entre a. Entonces nosotros tenemos acá que el tiempo es, o sea que la velocidad v0 es 1.0, la velocidad final, perdón, es 1.0 por 10 a la 7 metros por segundo, que la velocidad inicial es 0 y que la aceleración es 3.5 por 10 a la 15 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces eso va a dar 2.9 por 10 a la menos 9 segundos. O sea, 2.9, si ustedes quieren, 2.9, vamos a ver si es en efecto así, es a la menos 4. Vamos a hacer la operación para asegurarnos. 1 entre 3.5 es 0.28, entonces quedaría por 10 a la 8 y sería 2.9 por 10 a la menos 9, es correcto. O sea, 2.9 nanosegundos, ¿verdad? Porque el prefijo nano va con el 10 a la menos 9. 2.9 nanosegundos. Y finalmente, dice acá, compare la fuerza gravitacional sobre el electrón con la fuerza eléctrica. La fuerza gravitacional del electrón, pues sería su peso. ¿Cuál sería su masa por la gravedad? Que sería entonces 9.1 por 10 a la menos 31 por 9.8. El resultado 8.9 por 10 a la menos 30 newton. Si dividimos esa fuerza gravitatoria, el peso entre la fuerza eléctrica, vemos que es 2.78 por 10 a la menos 15. Una razón extremadamente pequeña. O sea, es 10 a la menos 15 veces más pequeña la fuerza gravitatoria que la fuerza eléctrica. Por esa razón, a nivel atómico, cuando se toman en cuenta las interacciones eléctricas entre átomos, entre el núcleo que tiene cargas positivas y los electrones, la fuerza gravitatoria pasa a ser despreciable. Bien. El siguiente caso es que el electrón se mueva de manera perpendicular. Eso va a ocurrir si ustedes le dan una velocidad inicial al electrón. O sea, la velocidad puede ser a lo largo de un eje o puede tener un ángulo. Pero supongamos el caso más simple, que la velocidad inicial va aquí en a lo largo del eje X. Nuestro sistema de ejes serían X y Y, tal como están aquí en la figura. Entonces aquí tendríamos el X igual 0 en este punto, y ahora va a haber una V0 en la dirección X, porque se está dando una velocidad horizontal. Nuevamente el campo eléctrico entonces va a ser hacia arriba, de las cargas positivas hacia las cargas negativas. La fuerza va a ser entonces hacia abajo, porque se trata de un electrón. Miren que si se tratara de un protón, la cosa sería al inverso, la fuerza sería para arriba. Y entonces vamos a tener una aceleración que es para abajo. Eso es algo análogo a lo que ocurre con el caso de la caída libre, que lo que tenemos una aceleración constante hacia abajo.
Entonces lo que esperamos es que este electrón describa un movimiento parabólico cuando está aquí entre las placas. Si fuera un protón, entonces lo que haría sería una parábola con concavidad hacia arriba, ¿verdad? Pero como es un electrón, lo que va a hacer es una parábola con concavidad hacia abajo. Vamos a ver si en efecto es una parábola. Bueno, X0 es 0 porque hemos escogido el sistema de ejes con origen acá. Y0 también es 0. B0Y es 0 porque nosotros escogimos el lanzamiento del electrón horizontal. Y entonces B0X va a ser simplemente la velocidad B0 inicial que se le otorga en el momento de iniciar la entrada a las placas. Entonces la aceleración en Y pues va a ser QE entre M. Y le vamos a poner un signo menos acá porque apunta hacia abajo. Y nosotros tenemos positivo para arriba y negativo para abajo. Entonces le ponemos un signo menos acá y A0 en X, AX va a ser 0, ¿verdad? Porque no hay componente de la fuerza en el eje X. Y entonces lo que vamos a tener es en el movimiento, en el eje Y, un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y el movimiento en el eje X va a ser un movimiento rectilíneo uniforme, o sea, con aceleración 0, o sea, un movimiento con velocidad constante. Ok, entonces la ecuación para la posición vertical va a ser un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, porque la velocidad inicial en Y es 0. Entonces va a ser menos Q entre M por T cuadrado. Esa va a ser entonces la ecuación de la posición para el eje Y. Y para la posición horizontal va a ser pues X igual a B0X por a B0 por T, donde B0 es la velocidad inicial. Si nosotros eliminamos el parámetro T de ambas ecuaciones, encontramos la ecuación de la trayectoria. Entonces despejamos aquí, ponemos T igual a X entre B0 y lo sustituimos acá. Entonces nos va a quedar que Y es igual a menos la carga del electrón entre 2mv sub 0 cuadrado X al cuadrado, lo cual corresponde a una parábola de concavidad negativa. Si nosotros hubiéramos tenido un protón, la aceleración hubiera sido para arriba, hubiera sido más, entonces si hubiera quedado aquí un signo más y entonces hubiera sido una parábola con concavidad positiva. Un ejemplo de esta situación. Pedimos, dice, determinar a qué ángulo dejarán los electrones el campo eléctrico uniforme. Punto P de la figura. Suponga que las placas miden 4.9 centímetros de longitud y E es 5.0 por 10 a la 3 newton sobre coulomb y que entra a las placas con B0 igual 1.0 por 10 a la 7 metros por segundo. O sea, aquí tenemos la figura, va a tener esa velocidad B0 acá, va a describir la parábola y va a pasar justo aquí por el punto P, ¿verdad? Y queremos ver entonces a qué ángulo abandona las placas. Aquí tenemos otra vez la figura, ¿ves? El ángulo teta que está acá. Pueden ver que el ángulo teta va asociada con la velocidad con que abandona las placas. O sea que tendríamos que calcular las componentes Y y X de la velocidad para determinar ese ángulo. Entonces, nosotros tenemos que, ¿cómo encontraríamos el ángulo partiendo de las componentes de la velocidad? Pues tendríamos la tangente de teta igual a BY entre BX, o sea, teta igual a la tangente de BY entre, tangente inversa de BY entre BX. Entonces vamos a las ecuaciones. Bueno, la velocidad final es la velocidad inicial, ¿verdad? Y eso como es constante, pues entonces va a ser X sobre T, donde X sería la distancia que se mueve en el eje X. Y la velocidad en Y va a ser la velocidad inicial en Y, que es 0, más la aceleración por el tiempo. Pero la aceleración es menos Q entre M, porque va para abajo, veces el tiempo. T es, entonces, como B0 es X entre T, T es X entre B0. Entonces podemos sustituir acá ese T y lo que vamos a tener es que BY va a ser entonces
menos QE entre MX entre B0. Le vamos a sustituir datos. Teta entonces va a ser la tangente inversa de QEX M entre B0 dividido entre B0, porque esta es la componente Y y esta es la componente X. Esta es la componente Y y esta es la componente X. Entonces, si aquí multiplicamos extremos y medios, entonces vamos a tener Q 1.6, E 5.2 por 10 a la 3, X.049. Eso que da todo el problema, 4.9 centímetros de longitud. Y lo que tenemos acá entonces es que la masa es 9.11 por 10 a la menos 31, y aquí queda un velocidad al cuadrado al multiplicar, lo cual sería 1.00 por 10 a la 7 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Si ustedes se toman su tiempo y hacen esa operación que está ahí y sacan la tangente inversa, lo que va a encontrar es que, que teta es menos 23 grados. Lo que eso nos está indicando es que el ángulo está medido hacia abajo, ¿verdad? Entonces pasa por abajo, menos 23 grados. ¿Ok? Entonces aquí lo que me resta comentar es que ustedes tienen una situación inversa. Si es un protón, la parábola se invertiría hacia arriba. Si tuviera un ángulo al inicio, hubiera componente en Y de la velocidad, pues sería un poquito más complicado el problema y tendrían que considerar entonces componentes para la velocidad inicial en los dos ejes, y habría aceleración en el eje X y aceleración en el eje Y.